Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras. En el episodio 6 de la serie The Book of Boba Fett, el ahora maestro Jedi Luke Skywalker le da a elegir al pequeño Grogu entre el continuar su entrenamiento Jedi o el dejarse llevar literalmente por su corazón. Para el propio Luke, la situación no resulta extraña. Tras los hechos de The Revenge of the Sith, la madre de Luke le señalaba al maestro y amigo de su padre, Obi-Wan, que a pesar de todo había todavía bondad en el ahora convertido Darth Vader. «Sé que la hay, todavía», le decía Padme antes de morir. Criado lejos de sus padres, siempre con el anhelo de una vida distinta, Luke terminó encontrándose con el misterio de los Jedi y de los Sith también. «No, yo soy tu padre», es la frase que alguna vez Anakin Skywalker, su padre, le pronunció como revelación inesperada al joven Luke. Siendo entrenado para vencer a Vader por el también Jedi y el maestro Yoda, Luke no puede dejar de pensar que aquel despiadado monstruo no es nada más y nada menos que su padre. Inesperado, esto es, y desafortunado, le confiesa Yoda. ¿Es lamentable que sepa la verdad?, le cuestiona Luke. No, es una lástima que te hayas apresurado a enfrentarte a él. No estás listo para la carga. Yoda no pudo enfrentarse a Vader, y cuando Obi-Wan tuvo la oportunidad, aunque supo que debía eliminarlo, terminó dejándolo con vida. Era entonces el momento de Luke, el tiempo en el que el hijo, tras ser entrenado, vencería a su padre para restaurar la paz en el universo. Sin embargo, Luke se encontró en la misma encrucijada en la que él mismo pondría años después al propio Grogu. O seguía con su entrenamiento Jedi, o se dejaba llevar por el corazón. Solo un Sith piensa en absolutos, le lanzó Obi-Wan a Anakin antes de enfrentarlo en Mustafar. Luke, lejos de renunciar al apego que encontraba recientemente hacia su padre, vio la misma bondad que su madre veía en él, a pesar de que ella misma había conocido recientemente de las atrocidades de Vader. Yo soy un Jedi, como mi padre antes que yo, le dice un orgulloso Luke al emperador renunciando a matar a su propio padre. Y sí, Luke no era un Jedi como Yoda u Obi-Wan. Él era más parecido a su padre. Go, my son. Leave me. No, you're coming with me. I'll not leave you here. I've got to save you. You already have. Luke. You were right. You were right about me. Tell your sister. You were right. Father. I won't leave you. Cuando Luke cuestiona a Grogu sobre su destino, lo hace casi con total seguridad de que había que darle al pequeño la opción de elegir. Luke, antes, eligió llevarse por su corazón, y al hacerlo, salvó en el camino a su padre. www.enriquefigueroa.mx. Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y volvemos a estar insertados en el eje de historia. Otra vez toca el eje de historia y el día de hoy nos ponemos un poco o muy sobrenaturales, y para ello tengo nada más y nada menos que la presencia del maestro Jesús Campos. El maestro Jesús Campos ha sido profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, también ha dado clases en la especialidad de enseñanza de la historia en la UNADM por un par de años, y también ha sido nada más y nada menos que difusor en las calles, donde él mismo dice encontró su propia voz. Se dedica a pensar lo fantástico desde la historia y la antropología, coordina el Congreso Internacional de lo Sobrenatural en la ENA, y bueno, en fin, está por ahí mencionando que no se ha decidido a terminar su doctorado por una insana obsesión que ha desarrollado con unos mapas. Ahorita nos cuenta de ello. Maestro Jesús Campos, qué gusto tenerlo en este podcast. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Gracias a ti, Enrique, por el espacio, y un abrazo y saludo a toda la banda que te escucha. Pues le agradezco mucho por la charla, maestro, y pues bueno, quizá la primera pregunta que le haría es ¿cómo le empezó a gustar y a interesar todo este tema de la historia? ¿Cuál fue finalmente
el detalle culpable de que lo desarrollara en este bonito arte de la historia? Mira, es algo accidental. Para serte honesto, no fue algo que yo tuviera pensado. Yo he cambiado mucho a lo largo de mi vida, cambiaba mucho de objetivo, ¿no? Entonces, así con esta cara que me ven, pues era bueno para las matemáticas. Entonces pensé en algún momento ser físico, ¿no? La idea era principalmente ser astrónomo, no ser físico. Era primero estudiar física y después especializarme en astronomía. Pero fíjate que ahí ya estaba un poquito la vena de la divulgación, porque yo estaba, confiésome, estaba perdidamente, de hecho sigo estando un poquito perdidamente enamorado de Julieta Fierro, ¿no? Entonces, cuando yo veía por tele a Julieta Fierro, fue como yo quiero ser eso, ¿sabes? O sea, fue así como que yo quiero ser como Julieta Fierro. Y después me llega por mi señor padre, en paz descanse, una revista en donde sale Neri Vela. Entonces, bueno, fue tremendo, ¿no? Empecé con esta obsesión de ser astrónomo. En quinto año de primaria me compran un atlas de astronomía y bueno, pues me lo empiezo a aprender de memoria. Realmente era mi obsesión. Actualmente mi hijo se llama Aldebarán, se llama como una estrella, ¿no? Si tuviera otro hijo se llamaría Antares, ¿no? Y si tuviera una hija se llamaría Maya, ¿no? O sea, todos tendrían nombre de estrellas porque yo estaba obsesionado con la astronomía, era mi pasión absoluta. Y a los 18 años, ya cuando hay que definirse, pienso que voy a ser físico matemático y me encuentro con que mucha gente me dice que no se puede vivir de ello. Entonces, a partir de ahí, empecé a cambiar, ¿no? A cambiar la idea, ¿no? De ser astrónomo. Y por mi señora esposa, por Evita, me dice un día, oye, ¿sabes qué? Acompáñame porque quiero ir a estudiar una carrera en la ENA. Y dije, ok, vamos. Y cuando llegamos a la ENA, yo dije, órale, esto está bien hippie, ¿no? Le decía. Y ella estaba fascinada, estaba fascinada y a mí me causó un poquito me sacó de onda, te soy honesto, me sacó de onda tanta libertad. Entonces, dije, no, yo no le voy a entrar, pero en ese entonces, mi querido Enrique, no tenía como que rumbo, ¿sí me entiendes? Entonces comencé a leer la guía de Eva y me di cuenta de que la arqueología estaba chida. Dije, no manches, está chida la arqueología. Y dije, bueno, pues igual y me meto, Eva, le dije a mi esposa, igual y me meto para ver qué tal con la arqueología. Y me dijo, pues órale. Entonces, ya hicimos el examen y me quedé, bueno, a la mera hora cambié a historia, me quedé en historia, pero no fue algo así mágico, Enrique. O sea, para serte honesto, yo tenía incluso antes de pensar ser historiador, pensé ser carpintero, ¿no? O sea, yo creía que era un trabajo, lo sigo creyendo, que es un trabajo fascinante y dije, Claro. bueno, pues voy a ser carpintero y finalmente historiador. Y ya fue cuando encontré mi voz, fíjate, curiosamente no lo tenía pensado ni meditado. Y me encuentro con que sí me gusta, siempre me gustó la historia, pero como profesión me gustó también. La ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que si ya por ahí algunos dicen, no, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de donde vengo, es libre, no, pues sí, la ENA es totalmente, ¿no? Es otro mundo aparte, muy fascinante también en todo el contenido que se genera en la misma. Ya ahorita ahondaremos en eso, maestro. Pero a ver, decía justamente esta fascinación por la astronomía. Yo me estaba acordando ahorita de Betelgeuse, ¿no? Esa estrella que ya no existe, ¿no? Sí, Una estrella que ya, pues nada más, es que es muy fascinante ponerse a pensar en todas las claro. cosas locas y alucinantes. No sé, a ver, maestro, si tuvo la oportunidad o tiene la oportunidad de todavía revisar este documental que se llama El misterio del doctor Greenberg, no me acuerdo si así se Sí, sí, llama. así se llama. Ajá, exactamente. ¿Qué opina de este documental? Que por cierto, para la gente, no, ya para la gente que nos escucha ya no lo va a poder ver, pero si lo pueden volver a encontrar en alguna otra parte, qué cosa tan alucinante. Sí, lo que pasa es que la vida de Jacobo en general es complicada. Es complicada porque oscila entre lo mágico y lo científico. Entonces, desde ahí fascina.
Por ello, cualquier cosa que se diga a partir de la crítica a la vida de Jacobo Greenberg, pues va a resultar del todo fascinante. No importa si estás en el lado negativo o en el lado positivo, yo creo que te va a gustar. O sea, porque simple y llanamente se convierte en una leyenda más, Jacobo Greenberg. Ese es el gran punto de la vida de él. Entonces, ahí es a donde radica la fascinación. He estado trabajando un poco sobre la vida de él. Eh, Vamos, o sea, trabajando un programa para hablar realmente, profundamente sobre qué es, pero anticipo a todos tus escuchas que si ustedes han escuchado a Carlos Castaneda con las enseñanzas de Don Juan, eh, hagan de cuenta que están escuchando algo muy similar a lo que hizo Jacobo Greenberg, pero desde la ciencia. Entonces, desde ahí es la fascinación. Se volvió una leyenda, es obvio eso, y bueno, pues hay muchas anécdotas de él. Pero vamos, yo siempre recomiendo que vean este tipo de documentales porque dejan la incertidumbre y cuando algo te deja pensando, pues vale la pena, ¿no? Sí, sí, sin duda. Dejo nada más la referencia, El secreto del doctor Greenberg, de Ida Cuellar, un documental de 2020, y nada más para que no se queden ahí con la duda, en 1994 y en pleno clímax de su carrera, el doctor mexicano Jacobo Greenberg desaparece misteriosamente. Las extrañas circunstancias de su desaparición han dado pie a múltiples hipótesis y teorías que han contribuido a ocultar la verdad del caso. Bueno, eso es un poquito, ha estado presente en distintos festivales. A mí me tocó, si no me equivoco, verlo en Ficunam. Recientemente estuvo también en el Festival Internacional de Cine Judío a través de la plataforma de Cinépolis Click. Y pues bueno, seguramente tendrá algún estreno por ahí de manera comercial, si no es que se queda en alguna plataforma que podría ser por ahí Filmin Latino, no lo sé, pero bueno, estén pendientes de ello. Pero bueno, me clavé y se pareció esto, maestro, por el asunto de la astronomía, porque además también va ligado al asunto de pues todas las historias y todas las cosas que van surgiendo. De ahí, o sea, ya había una fascinación también con usted por las leyendas, por los mitos, o lo astronómico era netamente una pasión científica. Ahora sí que, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina con todo esto que ahora desarrolla, maestro? Siempre ha sido primero el pensamiento mítico, pero Enrique, siempre, siempre. En mi caso, siempre ha sido así. De hecho, cuando aprendo este tipo de cosas, las aprendo de mi señor padre. Él también quiso ser astrónomo. Le ocurrió lo mismo que a mí, una especie de herencia maldita, ¿no? Que tuvimos ambos, porque ya cuando se pudo definir, pues eligió la carrera de moda. Él, de hecho, fue un poco más lamentable, ¿no? Porque yo por lo menos seguí todavía esta idea de aventura y él fue más metódico. Entonces, va a estudiar la carrera de moda, que era la administración en empresa en la Facultad de Contaduría y Administración, y deja a un lado la astronomía. Entonces, cuando ya por completo la dejó y ve en mí la vena de la astronomía, paradójico, no sé, ahí está interesante, estaría interesante ver por qué se desarrolló, empieza por contarme mitos, ¿no? O sea, fue un gran cuentalos cuentos mi papá. O sea, él es el origen de prácticamente todo lo que soy. Entonces, me contaba historias y bueno, pues yo iba más allá y más allá y más allá. Siempre me dio las herramientas para ir más allá de lo que él me contaba, ¿no? Entonces me decía, ¿sabes qué? Mira, puedes leerte el anillo de los Nibelungos, por ejemplo, me pone a leer, ¿no? Yo tenía 9, 10 años, ¿no? Entonces era así, bueno, pues ahora le vamos a ver qué entiendo, ¿no? Y después, pues, las leyendas de Casona, me decía, ¿sabes qué? Mira, aquí hay flor de leyendas de Casona. Después me dio lecturas clásicas para niños, este texto formidable que hiciera Vasconcelos, ¿no? Vasconcelos, 1929, si mal no recuerdo, y ahí venían varias leyendas. Entonces, lo que ocurre en mi caso es que desarrollo primero el pensamiento mítico y posterior a ello me entero de que el mito forma parte de un tipo de conocimiento que es en ese momento, ¿no? Lo decodifiqué como precientífico. Actualmente ya tengo un punto de vista un poquito más complejo de la situación.
y vi que era precientífico, es decir, yo estaba con la idea de Fraser, ¿no? O sea, decía, ok, o sea, ellos explicaban el universo a partir de esto, ¿no? Y a partir de eso surge el pensamiento lógico matemático. Digo, ok, y entonces ahorita ¿cómo lo resolvemos? Pues lo resolvemos ya tenemos un lenguaje, ¿no? El lenguaje matemático. Ok, y a partir de ahí empecé la relación. De hecho, la matemática pura y dura siempre me causó un poco de enojo resolverla porque no tenía en sí una aplicación real. Yo decía, bueno, ¿y por qué estoy haciendo esto? Si no me daban un objetivo, Ujú. así fuera sacar la hipérbole de un cohete, que nunca lo iba a hacer, pero si no me daban un punto de realidad, de aplicación de la matemática, no la hacía. Simple y llanamente decía, pues es que no, esto no sirve. En cambio, el mito siempre lo vi útil. Siempre lo vi útil en todo sentido. Y ya después con las leyendas, pues apliqué el mismo método de entender ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven? Actualmente la gente piensa que son cuentos, ¿no? No son para nada cuentos. Tomándolo como esta situación de que es ficticio, para nada es ficticio, ¿no? Te está generando toda una estructura cultural, toda una estructura social, hay cosas que se pueden rescatar de las leyendas y los mitos y por ello tengo tanta fascinación por este tipo de historias, de narraciones. ¿Cómo es ya en su paso por la ENA, en su devenir de lo que va estudiando, de lo que va encontrando, que va ligando esto que le gustaba, tanto de la astronomía como todo esto de los mitos, las leyendas? ¿Cómo lo va conectando y cómo le va dando forma en esos primeros años a finalmente pues todo lo que sigue desarrollando, maestro? Pues por terquedad, mi querido Enrique. O sea, si tú me dices cómo lograste en la ENA estudiar este tipo de cosas, la respuesta es enfrentándome a quien fuera necesario, Ujú. porque la ENA tiene un corte estricta y duramente marxista. Entonces, todos los profesores que ejercieron en mi caso, salvo que te gusta, de una plantilla de 50 docentes, quizás 5 no lo tenían, el resto, los 45 restantes, insistían en que eso no formaba parte de la historia, ¿no? La historia es la ciencia de los hombres en el tiempo, me dijeron una y otra vez, pero cuando tú contabas las historias de los hombres en el tiempo, te decían, eso lo estudia la literatura, no lo estudia la historia. Y había contradicciones completas. Entonces, la literatura no es fuente histórica, pensaba, ¿no? Me podrían explicar, ¿no? Estaba en proceso de formación. Había gente que de plano decía que no, otros que se portaron muy buena onda, como el profesor Alfonso Mendiola, al cual le mando un abrazo, o Atlaí Navarro, que también le mando un abrazo, eh, que me decían, por supuesto, lea Havelock, a ver, mira, aprende, la musa aprende a escribir, ¿no? Entonces empecé a ver cómo se generaba el pensamiento oral, ¿no? Y mítico. Después me dejaron leer a Walter Ong, ¿no? Y dije, ok, perfecto. Entonces aquí hay fórmulas mnemotécnicas y generan cultura. Y después me fui metiendo yo solo hasta que llegué con Mikhail Bakhtin, con Vladimir Prop, con todo este tipo de estructuralistas rusos que no le gustaban tanto a Mendiola y a Adlai, ¿no? Me decían, no, es que te estás metiendo en el lado otra vez marxista de la situación, ten cuidado, ¿no? Porque va a pasar que no vas a resolver lo que tienes que resolver. Y pues a final de cuentas tenías que leerlo todo, ¿no? El camino del héroe, diría Joseph Campbell, ¿no? Entonces tenías que pasar por tocho y pues así, aunque me dijeran que no, recuerdo mucho a Isabel Campos Buenaga, en paz descanse, Isabel Campos Buenaga, que ella me dijo, mi primer tema, mi querido Enrique, fueron enanos y duendes, quería estudiar, enanos y Ujú. duendes en la Edad Media. Y me dijo, ni estás en Europa, güey, ni conoces otra lengua que no sea el castellano, ni tienes la posibilidad de hacer trabajo de archivo de allá. Entonces, si quieres hacer algo de ese corte, me acuerdo muy bien, tienes que pensar muy bien que haya fuentes, que sea en México y que las puedas estudiar. Recuerdo que me puso en camisa de 11 varas. O sea, en ese momento me quedé así, pero te estoy hablando de una clase, Enrique. O sea, en una Ajá. clase resolví mi vida académica, porque fue ya al salir, recuerdo que caminó unos 10 pasos adelante mío y yo grité fantasmas y aparecidos en la Ciudad de México. Ajá. Y volteó y me dijo, increíble, cabrón. Órale, vamos a hacerlo.
Esas fueron sus palabras. Y a partir de ahí, la primer persona que confió en mí para hacer un tema de estos fue Isabel Campos Buenaga. Entonces, a partir de ahí lo puedo hacer, pero 45 profesores estaban en contra, ¿sí me entiendes? O sea, Claro. no había esta escuela y actualmente creo que en la historia siguen estando los mismos, ya sabes cómo se manejan este tipo de cacicazgos, pero hay otras licenciaturas en donde ya se presta la, la oportunidad de estudiar lo fantástico y lo sobrenatural. Claro. Bueno, todavía el cine que a mí me gusta mucho, pues ya menos, pero todavía por ahí quizá pueda llegar a tener alguna cierta reticencia a ser una fuente histórica, ya la verdad mucho menos, es algo que ya ha sido un poco más pasado, pero las leyendas, ¿cómo abordar? Y justamente por eso titulé este episodio, la leyenda como fuente histórica. Un historiador pues se tiene que valer y tiene que ser también como muy creativo y visualizar muy bien todos los elementos que tiene a su disposición para estudiar lo que desea, ¿no? El objetivo de lo que desea. Em, Cuéntenos un poquito más de esta batalla y también en qué andas. ¿Se sigue tomando? ¿Cuál es el papel de la leyenda como fuente histórica frente en el mundo de la academia? Bueno, es complicado hacer historia tomando como única fuente a la leyenda. Hay que advertir que sería complejo. Es muy complejo porque no hay, salvo El queso y los gusanos de Carlo Ginzburg, no hay un texto el cual tenga un solo expediente de un solo caso que pueda darte para un estudio, ¿no? Son casos muy aislados. Domenico Scandella, ¿no? Este Menocchio es un garbanzo de la libra. Siempre decían en las clases de posgrado cuántos Domenicos Scandellas vas a encontrar en el AGN. No hay. Es muy difícil encontrar uno, ¿no? Entonces, si pensamos que solamente nos podemos valer de la leyenda para hacer construcción histórica, estaríamos cerrando el camino, ¿vale? Hay que entender que la leyenda es parte sustancial de la historia en cuanto a que refiere cosas que se imagina la sociedad. Eso es lo importante. Durante muchos años se negó la posibilidad de estudiar lo imaginado, ¿sale? O sea, si a mí me preguntas qué hago cuando estudio historia, yo estudio lo que imaginaban los grupos sociales. Es decir, hay una línea. ¿Y cómo se conocen esos imaginarios? A través de las leyendas, a través de la oralidad, a través de los cuentos, a través de ciertas cosas que ponen una barrera en donde está lo real y lo imaginado. Esto no lo digo yo, no lo descubrí yo. Paradójicamente lo descubren hace muchos años, ¿no? Lo descubre Walter Benjamin. Benjamin es el que dice, falta el 90% de la historia de la humanidad porque no podemos historiar lo soñado, dice Benjamin, ¿no? Entonces es a partir de que leo a Benjamin cuando me doy cuenta, es verdad, o sea, entonces se puede hacer este tipo de cosas y me voy a encontrar con varios historiadores que lo hacen. El más notable de ellos y que siempre recomiendo es Lucian Boya, un historiador búlgaro que habla de la alteridad y de la alteridad radical, que son todas estas figuras sobrenaturales. Entonces ahí es a donde empieza el trabajo de la historia, siempre acompañado de estudios de literatura, de antropología, de sociología. Es decir, no es sencillo como ningún trabajo de la historia, pero se puede hacer, siempre tomando en cuenta que hay que cruzar fuentes. ¿Cómo sé que esto que estoy hablando es imaginado? Bueno, pues porque necesito entender el contexto. Es por eso que la historia cultural luego tiene muy mala facha o mala fama, porque dicen, es que un historiador cultural solamente se enfoca en aspectos de los imaginarios, aspectos de cómo pensaban, de cómo leían, de cómo no se puede. O sea, la gente que habla de eso, pues obviamente no hace historia cultural y no tiene una mínima idea de que no puedes hacer eso. En ningún tipo de historia puedes hacer eso. No, tienes que entender a la sociedad que estás estudiando y a partir de ahí complejizarla. Entonces, hay que tener cuidado. Si se utiliza la leyenda, se utiliza si tú quieres estudiar imaginarios, se puede, pero nunca se agota en la misma leyenda las fuentes históricas. Tienes que ir más allá.
Sí, sí, sin duda. Y además, como bien marca Maestro, y pues bueno, así ha sido el estudio de la historia. Se van cruzando diferentes visiones, perspectivas, ¿no? Estudios diversos para un propio tema, para un mismo tema que termina justamente enriqueciéndose con todo esto. Ya una vez que tuvo ese momento de eureka en su bañera metafórica, ¿no? Cuando ya tuvo la idea de lo que iba a hacer ya profesionalmente. ¿Cómo abordó el tema? Que además es muy amplio. Bueno, yo estoy obviamente hablando desde México. Saludos a la gente que nos escucha también en Estados Unidos, también por ahí en Alemania nos escuchan. Este, pero en un país, en una ciudad como la de México, tan rica en todos estos aspectos, ¿cómo va encontrando esto? Y además también con la propia dificultad, pues sí, de todas las fuentes orales, ¿no? La historia oral, lo que se va diciendo, ¿cómo fue cerrando un poco el marco de su estudio, maestro? Pues primero se hace vamos, o sea, como historiador, obviamente la gente piensa que estudiamos el pasado, ¿no? Y el historiador no hace eso. El historiador lo que hace es investigar, ¿no? Entonces el primer paso fue investigar. ¿En dónde encontré las leyendas? Pues en primer libro que encontré en leyendas, y me imagino que cualquier persona le pasaría lo mismo en la Ciudad de México, es a Luis González Obregón. Encontré a Luis González Obregón en las calles de México. Entonces, a partir de ahí, empecé a leer lo que leía, ¿no? Que eso es importante. O vamos, o sea, si te gusta un libro y ves que el libro está chido, bueno, pues lee lo que lee el autor del libro, ¿no? A partir de ahí te va dando un horizonte. Por eso la lectura en las ciencias sociales es vital, porque no es una lectura en un nivel, no es, ay, me gustó la historia, no, es cómo construyó la historia, de dónde sacó la fuente, de qué año data la fuente, aquí me están refiriendo a tal autor, ok, y de qué año es este autor, ok, es de tal año, ok, vamos, se fue. Entonces, el autor que hizo este libro refirió a otros autores de otros años. Entonces me iba a buscar a los otros autores. Es decir, la historia cultural es compleja porque es una relectura en muchos niveles. Cuando pasa este tipo de cosas, cuando tú lees crónica, generalmente piensas que se agota la crónica en la crónica misma. No es verdad. Hay un montón de lecturas que están debajo de lo que tú estás leyendo. Entonces, a partir de pues esta técnica que desarrolla el historiador, que es muy propia del historiador y del científico social, que es ir como por capas, leyendo lo que leen los demás, fui dando con un primer corpus documental de leyendas y de recreaciones legendarias. Posterior a ello, hice una búsqueda en el AGN tomando palabras clave que había encontrado ya de esas leyendas posteriores, ¿no? De lo que había leído con los antiguos cronistas, nombres que había encontrado que hacían referencia a tiempos de la colonia. Me encontré con la imposibilidad de, por ejemplo, ¿no? de documentos que referían cronistas y que no estaban en el AGN, estaban en colecciones privadas. Recordemos que en el siglo XIX hay muchos anticuarios, ¿no? El anticuarismo es una de las ciencias o ramas que son sumamente importantes en el siglo XIX mexicano. Entonces, ¿dónde quedaron esos documentos? Sepa la bola, ¿no? Pero los tenía referidos. Entonces, cuando me hablaban, oye, ¿sabes qué? Es que me estás diciendo que tal autor tal y no tienes la fuente de tal a que está haciendo referencia. No, pero tengo, ¿por qué no está? ¿No? Esta fuente no está por esto y esto y esto. Entonces, generé lo que son estudios de redes, se les conoce. Actualmente se utiliza mucho la idea de redes para hablar en términos de pues, redes sociales, de informática, pero no, el estudio de redes es muy antiguo y lo hicieron las ciencias sociales. De hecho, fue la filosofía la que lo empezó a trabajar y bueno, pues valiéndome de eso, empecé ahí a hacer una mezcla, porque no creo que sea un experto del tema, pero por lo menos sí me valida esa herramienta, ¿no? Entonces tenía fuentes primarias, fuentes secundarias que a la vez se volvieron primarias y finalmente los cuerpos bibliográficos. ¿Quién había estudiando de leyendas? Pues básicamente son literatos, ¿no? En ese entonces, y siempre lo digo con un poco de guasa,
Nada más habíamos tres historiadores, ¿no? El maestro Ayala Calderón de la Universidad de Guanajuato, tu servilleta y Pepe Leiva. Éramos los únicos que estábamos en esta vaina. Ahorita ya hay un montón, ¿no? Pero bueno, pues por lo menos ya había algo, ¿no? Ya había algo por dónde empezar. Y a partir de eso, pues fuimos construyendo los primeros estudios que pude hacer sobre este tipo de temas. Y tuvo también que adentrarse justamente en todo este análisis literario, ¿no? Estudiar y conocer muy bien esta disciplina justamente para, pues sí, para sacarle mayor provecho a todo este estudio y fuentes que iba revisando. ¿Qué otras disciplinas, y si quisiera ahondar algo sobre el aspecto del análisis literario, le acompañaron también, maestro? Pues mira, Svetan Todorov yo creo que es como que el clásico y Mijael Ujú. Bajtín es el otro gran pilar de este tipo de investigaciones. Pero a decir verdad, Enrique, esta presunción, a pesar de que tengas maestrías o doctorados, decir que eres un experto en el tema, pues mira, cuando escuches eso, sal corriendo porque es un fanfarrón y no tiene la más mínima idea del mundo en el que se está. Yo no soy un experto, Enrique. Yo soy una persona que día a día trata de aprender algo un poquito más y así me ha pasado con todas las tesis que he hecho. No soy un experto ni la verdad, para serte muy honesto, tampoco quiero serlo, ¿no? Lo que quiero es responder ciertas preguntas que me surgen. Eso es lo que quiero. Y bueno, pues así lo comencé a hacer. Ahorita, por ejemplo, he estado leyendo mucho la gente que ha salido del Colsan, ¿no? En estudios literarios, como Daniela López, como Claudia Carranza. Tengo la fortuna, ¿no? de conocer a Pepe Pedrosa, José Manuel, y a varios del Colegio de San Luis, ¿no? También de la Inés Morelia, a la querida Mariana Maceda, ¿no? Bueno, te puedo citar un montón de autores, pero te digo que es como que fanfarronería. Yo creo que la situación no es tanto vamos, o sea, la respuesta yo la daría, más bien, hazte preguntas y sobre esas preguntas ve quién te las responde. Si está correcto o no está correcto, después lo vas a averiguar. Después lo vas a averiguar. ¿Y con qué lo vas a averiguar? Cuando platiques con la gente, ¿no? Con gente que se apasiona igual que tú, porque luego también hay banda que pues se emplean ahí pues porque son primos o tíos o argentinos o españoles y se van metiendo entre las academias y pues tienen ahí cooptados los lugares, ¿no? Entonces ellos pues por trabajo te van a decir las cosas. Oye, pues la erraste en esto, hiciste esto bien, no sé. O sea, te van a dar un punto de vista, pero seco, un punto de vista en donde no hay una emoción. Entonces, yo lo que recomiendo es, si buscas responder algo, no te encasilles, más bien, busca la bibliografía y encuentra a alguien que le apasione. En mi caso, lo encontré hasta la maestría. O sea, te soy honesto, yo la licenciatura, a pesar de que tuve el apoyo de esta Isabel, pues fue hasta la maestría con José Mariano Leiva, que encontré a alguien que le apasionaban los temas como a mí. Y entonces ahí fue donde empecé a crecer. Antes no, antes viví momentos muy frustrantes porque todo el mundo me decía, es que esto no es historia, ¿no? Ujú. Recuerdo mucho, no voy a decir el nombre porque ahorita ya es una persona de mucho respeto. Ajá. Recuerdo que uno de estos investigadores se aventó hora y media diciéndome por qué no podía hacer la tesis. Hora y media. O sea, lo que generalmente escuchaba en 5 minutos, este compa se aventó hora y media, punto tras punto de mi escrito, diciéndome por qué no se podía hacer. ¿Sabes lo que le respondí, mi querido Enrique? Cuando terminó su hora y media de decirme que no podía hacerlo, Mm. le dije, no te creo. Y el señor muy probablemente desarrolló una úlcera gástrica. Sí, claro. Se enojó muchísimo, pero es que neta no le creí. Y tan no le creí que ya llevo 3 tesis de eso, ¿no? Entonces, yo creo que va más por ahí, mi querido Enrique, y gente que nos escucha, querido auditorio, Ajá. creo que va por ahí. Si tienes una pregunta, respóndela. Que te valga madre quien te diga, no, no se puede, no, es que no es ciencia, no, es que no es historia. Mira, tú respóndela. Y vas a ver que después van a decir, ah, caray, pues sí. O por lo menos a mí eso me pasó. Claro. Y bueno, también además, pues en ese camino
encuentra un poco como, le voy a llamar como el eslabón perdido, porque, pues sí, el historiador hace historia, pero justamente se encuentra luego con ese problema de cómo hago que llegue esa investigación que hice más a la gente, que pues es la idea. Y las leyendas, pues son muy atractivas. A la gente siempre le gusta escuchar todo ese tipo de cosas. Claro. Entonces, pues ahí encontró pues una manera muy buena de, pues sí, de hacer llegar justamente eso con el estudio de esto que, pues con la gente fuera de la academia, pues ha tenido una gran reacción, ¿no? Porque es un tema que fascina. Claro, porque me salí de la academia. Sí. Ese fue el gran punto. Y eso es a lo que voy. No siempre está la respuesta en donde uno cree que está. Ese es el punto, mi querido Enrique. Mucha gente me ha dicho, justo lo que ahorita mencionas, lo que puntualizas, es que tu tema fascina. Sí, pero ¿sabes cuántos vendedores de pociones del viejo oeste hay estudiando en este mismo momento los temas? O sea, te puedo enumerar ahorita sin preocuparme en absoluto, te puedo enumerar 20 ahorita, ¿no? Gente que se hace pasar por experto, gente que en esta sociedad mediática, en esta sociedad de likes y de suscriptores, tiene miles y cientos de miles. Incluso hay gente que se ha acercado a mí para copiar el modelo. O sea, literalmente tengo un caso de una persona que se acercó de mí, me hizo entrevistas, o sea, para copiar el modelo y hacer algo completamente corrupto de lo que yo hago, ¿sí me entiendes? O sea, Ajá. vender los likes y los suscriptores y hacer esta idea de comunidad y pensar en esta idea de dinero y ganancia con una falta de respeto abominable a las leyendas y a los... O sea, ¿sabes cuántos vendedores de... Eso es lo que a mí me preocupa, porque sí, el tema fascina, desde luego que fascina, pero ¿sabes con cuántas personas me tengo que pelear al día? Es muchísimas. Y no pelearme porque, vamos, o sea, no de decirle tú eres, no, simple y sencillamente hacer mejor mi trabajo. Hago mejor mi trabajo. Cada vez que encuentro algo o que tengo un descalabro de este tipo, digo, algo hice mal, hay que corregirlo. Entonces hay que hacerlo. Entonces no es tan sencillo, mi querido Enrique. Pareciera que sí. Sí. Salirme de la academia fue una bendición, pero libro otras batallas, otras batallas fuertes, como estarle enseñando a la gente que no es que cuentes tu historia de terror y que la gente diga, oh, y que te den miles de likes. No, no es de eso lo que se trata. Estás hablando de la emoción más importante de la humanidad, el miedo. Estás hablando de que nada se ha construido sin miedo. Y bueno, pues a partir de eso, imagínate las peleas que libro diario, mi querido Enrique, ¿no? Es complicado. Por un lado una bendición, pero por otro lado complicado. No sé si ha tenido la oportunidad de ver la más reciente película de Guillermo del Toro, El Callejón de las Almas Perdidas, en donde justamente un personaje, pues encuentra un truco de feria y lo empieza a perfeccionar y lo estudia de la persona que lo hace. Y de repente hay un asunto ahí como de fantasmas, de meterse con fantasmas, y esta persona que le enseña le dice, no, no te metas con el mundo de los fantasmas. O sea, no, hay un respeto. Y se me hace Ah, un poquito parecido un poco lo que menciona, ¿no? Porque la tentación de los likes y demás, y bueno, ustedes busquen en los listados ahí de podcast, de repente hay por ahí algunos que claro, claro, justamente hacen esto, claro. ¿no? Sabes que no he tenido la oportunidad, pero yo creo que muchas personas, académicos o no, creemos en que Guillermo del Toro es un parteaguas, ¿no? Sí. Yo creo que es un respeto absoluto. De hecho, espero en algún momento, ¿no? Tener la oportunidad de platicar con él porque es una persona que fascina, es una persona que hasta se hizo una leyenda, fíjate qué bonito. Sí. Él se hizo una leyenda de cómo empezó, ¿no? Él veía monstruos y juró que si lo dejaban de molestar, él iba a escribir sobre ellos. Fíjate qué belleza de mito de fundación se hace Guillermo del Toro, es un genio. Desde ahí te está hablando de que no es una persona que pase desapercibida, Guillermo del Toro. Pero ahorita que mencionas esto, no he tenido la oportunidad de verla porque tengo un veto después de mi consumo de cosas terroríficas y de miedo y de cosas sensacionales, pues tengo que hacerlo ya aislado porque mi familia se espanta, ¿no? Claro. Entonces, no he tenido la oportunidad, pero ¿sabes a quién me suena ahorita que lo decías en voz alta? Mm.
mismísimo, y yo creo que mucha gente nos identificamos con él, James Randi. No sé si lo hayas, seguramente lo conoces. James Randi, un escapista, si mal no recuerdo, canadiense, que a partir de que sufre una lesión en la espalda, deja de hacer sus actos de escapismo, que fue formidable en su tiempo. El gran Randi, ¿no? Lo pueden buscar en YouTube, ¿no? Buscan a The Great Randi y se van a dar cuenta de que era un genio, ¿no? Pero a raíz de esta lesión en la espalda, se dedica a hacer lo que Houdini quiso hacer en su momento, desenmascarar charlatanes. Y bueno, pues el caso más evidente que pudo hacer James Randi fue el de Uri Geller. Uri Geller, este fanfarrón, ¿no? Este tipejo que doblaba cucharas con la mente, según él, y que Randi, bueno, pues lo exhibió no una vez, sino que más de una ocasión en televisión abierta exhibía que era un charlatán. Yo creo que nos parecemos un poco, fíjate, hay muchas personas que hacemos divulgación y que nos parecemos un poco a James Randi. Deberíamos de tomarlo como estandarte, ¿sabes? O sea, decir, somos el grupo James Randi. Sí, bueno, además bueno, ya éramos un poquito también al asunto de los medios, masivos, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos platicando con el maestro Jesús Campos. También se le escribe en el Twitter, como lo pueden encontrar como @chuy_campos, como fantasmólogo e historiador la mayor parte del tiempo. Ya regresamos, estamos en este podcast. Vamos a una pausa, ya volvemos. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. El uso de casas prefabricadas está ganando terreno. Esta modalidad de vivienda está presentando una buena alternativa cada vez mayor ante la escasez habitacional y de mano de obra. Países como Suecia ya construyen el 90% de sus viviendas unifamiliares en forma prefabricada. La construcción prefabricada se está aplicando no solo en viviendas unifamiliares, también en espacios de hostelería, de salud e incluso en los edificios más altos del mundo. Las herramientas digitales están facilitando la prefabricación, permitiendo a los usuarios de cualquier parte del mundo descargar el diseño de su casa favorita, mientras plataformas de comercio electrónico como Amazon pueden enviar materiales prefabricados directamente a la obra. En lugar de elaborar edificios estándar y repetitivos para diferentes usuarios, estas nuevas tecnologías permiten que los clientes participen y que los edificios se adapten a sus diversas necesidades. La construcción off-site es más rápida, segura, regulada y requiere menos esfuerzos de coordinación, aumentando la productividad y permitiendo un mejor control de calidad. Por lo tanto, su principal ventaja es que posibilita un proceso controlado, preciso y confiable con menos sorpresas. Además, esto se traduce en una menor afectación del sitio y contaminación vehicular, minimizando costos y emisiones de CO2. Los arquitectos debemos adaptarnos a estos métodos coordinando con los fabricantes y centrándonos en aspectos como la planificación urbana, el confort y la sustentabilidad. Sin duda, la construcción off-site está cambiando radicalmente las reglas del diseño arquitectónico. Los edificios prefabricados pueden dejar atrás los métodos rígidos, altamente invasivos y arriesgados, que dañan el medio ambiente y son incapaces de adaptarse a un mundo cambiante. Al integrar tecnologías innovadoras, eficientes y colaborativas con materiales de alto rendimiento, los arquitectos podemos responder adecuadamente a diversos retos medioambientales, económicos y sociales. Desde una mirada social, pueden promover una mayor equidad en el acceso a la vivienda, ofreciendo soluciones más baratas y de mayor calidad que se ajusten a múltiples necesidades, incluso en entornos urbanos de difícil acceso. Desde una perspectiva de diseño, pueden dejar atrás métodos convencionales, entre ellos antiguas soluciones modulares, para adoptar una técnica de prefabricación digitalizada y flexible. De este modo, edificios que respondan al déficit habitacional no tienen que necesariamente sacrificar la creatividad. Por lo mismo, es fundamental seguir explorando soluciones diversas e innovadoras en la prefabricación para contribuir a un mundo más sustentable y creativo, y así avanzar hacia una mejor arquitectura y una mejor calidad de vida global. Hasta la próxima. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Mazá en @marquiamx en Facebook y en Instagram.
@Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram. Y después de esta breve pausa regresamos con el maestro Jesús Campos. Estamos hablando de distintos temas, como eje la leyenda como fuente histórica. Pero justamente antes del corte, maestro, estábamos hablando de Guillermo del Toro y de este cine y de todas estas, pues sí, todo este consumo de contenidos, de creaciones artísticas terroríficas. Y estaba pensando en el cine en específico porque también es un tema que me gusta. Y el origen del cine del terror que también tanto gusta, pues son las leyendas, ¿no? Las historias, que inclusive también, ahora que también lo platicamos en el segmento anterior, y a mí me parece una etapa fascinante porque pues es la formación de nosotros como sociedades, que es toda la prehistoria, ¿no? ¿Qué contaban estos hombres en la prehistoria alrededor de las fogatas? ¿Qué plasmaban también en las paredes, ¿no? De las cuevas? ¿Por qué lo hacían, ¿no? En la historia del cine se podría rastrear toda la parte de la narrativa visual, ¿no? O sea, no es propiamente cine, pero ya había la necesidad de contar historias a través de imágenes yuxtapuestas que terminaban contando algunas historias. Podrían quizá también, como algunos ejercicios científicos, tratar de descifrar el movimiento de ciertos animales, pero ¿cómo podría encontrar un poquito este origen o qué es lo que le interesa de todo esto que se ha extendido a distintos medios? Ya platicamos la literatura, el cine, en fin, es un universo muy rico, maestro. Sí, bueno, es que es la pregunta del millón, mi querido Enrique. O sea, hablar de por qué, cuál es el origen. Bueno, pues lo responde la épica de Gilgamesh. Yo me voy a aventurar a darte una respuesta, pero no es contundente, hermano, ¿no? Sí, yo creo sí. que hay varias opiniones. La mía es que la épica de Gilgamesh fue la primera que se aventó al ruedo decir por qué se escribe. No por qué se escribe en leyendas, sino por qué se escribe. Gilgamesh es el primer inmortal, ¿no? Porque a partir de que Gilgamesh se da cuenta de que gracias a que todo lo que hizo va a repercutir y la gente va a escribir sobre él, se da cuenta de que la tan ansiada inmortalidad que él buscaba no se da en el plano físico, sino se da en el plano escrito. Fíjate, yo creo, ¿no? Aquí puede que haya gente que diga, no, pero estoy de acuerdo, ¿no? No quiero ser de esta gente que como cual testigo de Jehová llega y dice, es esto. Yo creo que no, que es mi forma de verlo. En lo escrito te das cuenta de la idea de trascendencia. ¿Y por qué quieres trascender? Que sería la pregunta de los 64,000, diría el querido Pedro Ferriz. Bueno, quieres trascender porque tienes miedo a la muerte. La emoción del miedo es la más poderosa que existe, ¿no? Hay gente que se va con esta idea romántica del siglo XIX y dice, no, es que el amor es la fuerte. No, no, es el miedo. El miedo ha construido civilización, no el amor. Es el miedo el que construye todo este tipo de cosas. Entonces, estas leyendas tienen cierto coqueteo con la idea de miedo, con la idea de trascendencia. Hay unas que no, soy honesto, ¿no? Hay unas que no tienen esa, solamente buscan de cierta manera hablar de la extrañeza, pero si vas más allá de esa, ¿por qué quieren poner la extrañeza como punto central? Te vas a dar cuenta que los mueve el miedo, ¿no? Por ejemplo, en algún momento me tocó en un foro, en el Instituto de Investigaciones Históricas, si mal no recuerdo, hablar con una persona y me decía, y entonces las leyendas de ángeles, por ejemplo, o de la Virgen María, esas no reflejan miedo, reflejan pues a seres angélicos, seres celestiales. Le digo, sí, y también reflejan que no están equivocados en la idea de muerte que tienen, ¿no? Porque ver a la Virgen María, imagínate, mi querido Enrique, que ahorita pudiéramos ver, somos católicos y vamos a la Virgen María, ¿no? Pues qué padre, ¿no, mi querido Enrique? ¿Por qué? Porque no le estábamos rezando al santo equivocado. Imagínate que te murieras y te sale Buda y dices, puta, no mames, me equivoqué de religión, cabrón, ¿no? ¿Y ahora qué hago, güey? ¿No? Entonces, este tipo de cosas reflejan el miedo a la salvación, le decía, ¿no? Es obviamente el miedo, incluso las apariciones benéficas reflejan miedo. Es el miedo, mi querido Enrique.
Vuelvo al punto, y quizás suene simplista, pero la idea de trascendencia trae detrás de ella, pues, el miedo a la muerte. Entonces, tú dejar un legado es muy importante. ¿Qué es lo que busca una persona cuando trabaja? Pues dejar un legado. Pregunta con las personas en su trabajo, en el día a día, siempre buscan trascender, ¿no? La base del éxito está en la idea de trascendencia. ¿Y por qué buscas la trascendencia? Pues porque tienes miedo a morir, ¿no? Ya después, en el siglo XX, ya me salté miles de años, pero en el siglo XX Heidegger va a hablar, ¿no?, de la vida auténtica y la inauténtica, ¿no? Y va a decir que la inauténtica es la idea de que no vas a morir, ¿no? La auténtica es la idea de que te sabes un ser finito, pero a pesar de ello tienes el valor de hacer que esa finitud valga la pena, ¿no? Entonces, a partir de ahí se construye todo lo que escribimos, todo lo que decimos y todo lo que hacemos. Sé que soy un poco tramposo al responder de esta manera, pero no encuentro otra forma de hacerlo. Es la idea de trascendencia, la idea del miedo a la muerte, la que nos hace, pues, escribir leyendas, mitos. Sí. Sí, bueno, también obviamente, pues sí es un árbol que le pregunte cuál es el origen, cuál es el inicio de todo, el Big Bang de, ¿no? Pero bueno, siempre es interesante como conocer algunos esbozos. Remito también a los escuchas a que vean una película que me parece fascinante y es un tema que quiero abordar mucho, todo inicio de lo que somos, ¿no? Que es la Guerra del Fuego de Jean-Jacques Annaud, en donde también pues, son unos cavernícolas que están ahí, se encuentran con el fuego y dicen qué es esto y tratan de protegerlo y se pelean por él. Pero mencionaba usted el miedo. Oye, te voy a interrumpir. Y después de que vean esa, porque me los vas a manipular, hermano. Sí, ¿verdad? Es que se avienten el cavernícola de Ringo Starr, que también toca la misma temática, pero muy graciosa. Claro, claro, sí, bueno. Estaría bueno, ¿no? Hacer así como que para que no sea tan bajón. Ahorita, por ejemplo, yo dejé a mi hijo ahorita viendo inteligencia artificial. No, bueno, ese es un mega bajón, maestro. Entonces le dije, ¿sabes qué? Él quiere estudiar robótica y le digo, hay implicaciones en la robótica. Entonces te voy a poner inteligencia artificial. Y ahorita voy a ponerle el hombre bicentenario, porque no soy tan Sí. mala persona. Tengo que hacer que se nivele. Hay que hacerlo de la misma manera acá, ¿no? Vean la Guerra del Fuego y después ven el cavernícola para que no haya bronca. Exactamente, el cavernícola para ver ese tiranosaurio medio borracho, ¿no? También ahí muy, muy cómico. Y y sí, no, inteligencia artificial, que wow, es una peliculón, pero sí, pobre niño ahí esperando eternamente. Qué película, qué ¿Qué peliculón, maestro. película? Claro, claro. Pero a ver, ese también es otro tema. O sea, mencionaba justamente el asunto del miedo, pero también la esperanza es una de las raíces de las construcciones religiosas y de los mitos, ¿no? También, o sea, si no el amor, soy cursi, lo acepto, pero pues sí, o sea, eso del amor mueve montañas, pero la esperanza sí, ¿no? ¿O no? ¿Y qué motiva la esperanza? El miedo. Es que no es tan simple, mi querido Enrique. O sea, esta situación del miedo, hay que entenderlo de un modo romántico. O sea, no estoy diciendo que todos sean igual de schopenhauerianos que yo, ¿no? Pero sí hay que entender que el miedo hace que te vuelvas más fuerte, ¿no? A mí, luego, en las prácticas de campo, yo hacía prácticas de campo en panteones, hacía prácticas de campo en ceremonias, ¿no? Rituales que obviamente cualquier persona diría, este güey está loco, ¿no? Pero es porque quería dominar mi miedo, ¿no? De hecho, en alguna ocasión me dijeron, oye, es que vamos a generar psicofonías. Me invitaron, ya tienen muchos años. Me dijeron, vamos a generar psicofonías, vamos a ir a construir psicofonías. Y les dije que era imposible hacer la psicofonía si iban más de 2 personas. Les dije, es que eso es una tontería. ¿Por qué? Pues porque no va a activarse el mecanismo de miedo. Tienes un apoyo. Entonces nos metimos bueno, no voy a dar, mejor para no dar ideas, nos metimos a un lugar y en ese lugar, en un determinado momento, yo les dije, bueno, ya terminaron de jugar, me salí con ellos y me volví a meter durante 6 horas más o menos, ¿no? Solamente yo y una pequeña grabadora Sony de esas que grababan muy feo. Y obviamente se activaron los mecanismos de miedo, que son naturales, son culturales y naturales, ¿no? Escuché lo que te puedas imaginar, lo escuché. Tuve todas las sensaciones de terror que te puedas imaginar,
¿no? Tuve escalofríos, sentí que me tocaron, vamos, o sea, llevé hasta el límite la sensación de miedo, porque es en la experiencia límite donde ocurren las cosas, ¿no? Y ya cuando terminé de hacer esto, obviamente cuando fui en otra ocasión, pues como que te vas acostumbrando a cosas más heavy y más heavy y más heavy, y después pues ya no te da tanto miedo, ¿no? Eh, y eso es, vamos, o sea, dominar el miedo también es una gran ventaja. Entender que todo forma parte del miedo es una ventaja, pero también dominarlo. Y lo dominas como exponiéndote cada vez más a tus miedos. Entonces, de hecho, hay un cuento, Juan Sin Miedo. Juan Sin Miedo es un cuento antiquísimo que habla justo de una persona que no tiene miedo y conoce el miedo justo cuando sabe que su novia se va a morir, ¿no? Y que él no puede estar con ella. Bueno, hay muchas versiones de Juan Sin Miedo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que al entenderlo, realmente se vuelve Juan Sin Miedo, porque acaba de entender que sí tiene miedo a algo. Entonces, andar por la vida pensando que el amor es el motor de la... no está tan chido, y pensar que el miedo es algo que te puede ayudar para enfrentar la vida, yo creo que está más chido. Sí. Sí, por eso, por ejemplo, también se me hacía bastante aburrido Superman, ¿no? Porque pues no tenía miedo a nada. Claro. Y de repente, pues sí, hay algunos autores que ya le han metido el elemento y demás, pero pues sí, pues era muy aburrido que fuera Tenían, exacto. tenían que hacerlo, era Sí. terrible, era aburridísimo, aburridísimo. Superman, estoy de acuerdo contigo. Y por ejemplo, veías, por ejemplo, ahorita que está de moda el Spider-Man buen pedo, ¿no? Sí. Spider-Man era un fracasado completamente. O sea, lo que fascinaba de Spider-Man era eso, que estaba todo el tiempo con el trauma del tío, cuidando a la tía, no podía hacer una vida normal, siempre tenía problemas de Spider-Man. O sea, era algo que fascinaba, y ahorita ya lo volvieron heredero de Tony Stark, ¿no? Que ya está súper chido, que dices, ¿qué está pasando, no? Pues de nuevo, esta idea de romantizar las cosas en vez de entender que el miedo... Yo tengo la esperanza en el nuevo Batman. Espero que ahí nos reivindiquen a la gente que sí nos gusta el miedo. Sí. Bueno, ya, lo invitaré también en otro episodio para hablar de superhéroes, maestro. Pero sí, bueno, ahí toca un elemento, aunque no quería dejar otro que había mencionado, nada más para la gente que nos está escuchando, psicofonía, dice el tío Ray, que es la grabación de sonidos atribuidos a espíritus del más allá. Y por aquí también me encontré esta definición o esta frase sobre las leyendas, que es una historia em, con referentes reales que narra un suceso con elementos sobrenaturales o extraordinarios y que tiene un valor de verdad. Y le iba a lanzar un poquito esta pregunta ligado al asunto de la psicofonía, porque, pues sí, para alguien que ajeno dice, bueno, una leyenda es algo que, pues que no es, ¿no? Es una leyenda, es algo que... Pero hay elementos de verdad, o sea, ya mencionaba estas cosas que sí, a mí no me ha tocado, y toco madera, el tío está tocando madera, que no le toque a alguien ahorita el hombro y le diga, oye, güey, estoy aquí a tu lado, pero hay elementos de verdad, ¿no? Pues nada más cuenta alguna anécdota que le haya pasado en sus estudios de campo, porque también es muy interesante. El historiador tiene que salir a la calle, ¿no? Tiene que sentir, tiene que buscar, y bueno, pues se mete ahí justamente con estos elementos, ¿no? Que dan pie a las leyendas. Fíjate que generalmente, mi querido Enrique, no soy de la idea de que la escuela te haga, ¿vale? Hay siempre esta idea de que, yo soy historiador de tal lado y por eso soy bien, bien chingón. Yo soy historiador de otro lado y por lo tanto yo soy más chingón que tú, ¿no? Siempre está como que esta idea. No soy muy partidario de ello. En este momento voy a hacer una excepción porque hay un trasfondo estructural, ¿vale? La ENA tiene una peculiaridad aparte de la libertad y el marxismo exacerbada. Es que une, en algunos casos, estamos hablando de que 50 maestros te van a dar en la carrera, aproximadamente 5 o 6 lo van a hacer, ¿vale? Une la antropología con la historia. Ujú. Esto es muy importante, porque si sabes sacarle provecho a ello, pues te van a llevar otros caminos. Por ejemplo, leer a Levi-Strauss, leer a Malinowski, leer la antropología inglesa clásica y esclavista del siglo XIX, leer el giro lingüístico. Vamos, o sea, empiezas a leer cosas que te ayudan a hacer trabajo de campo. Y una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo, y eso sí se lo atribuyo a la ENA, es la lectura de la observación participante. Si yo iba a algún lugar, pues participaba, ¿no?
y no de una forma turística, sino que la mayoría de los casos trataba de comprender de manera honesta qué estaba pasando. Entonces, si yo iba a grupos de haunting, que en México hubo muchos, ¿no? Que buscaban casas encantadas, pues iba con la idea de entender qué estaba pasando en sus cabecitas, ¿no? También con la idea de la crítica, ¿no? ¿Qué están haciendo que no produce el mecanismo de miedo? Generalmente, yo pienso que soy una especie de Mike Wazowski, ¿no? Yo no doy miedo, pero sé perfectamente qué lo da. Entonces, las situaciones que empezaba a analizar, ok, esto no da miedo, esto sí da miedo, esto. Y a partir de ahí empecé a entender hasta que a mí me daba miedo, decía, ya está bien. No sé si me explico. O sea, yo generaba las salidas, ¿no? O me unía a grupos, pero iba perfeccionando hasta que llegó un momento donde decía, esto ya da miedo, ¿no? Esto ya da miedo. A veces con factores internos, factores externos. Y en el caso de las leyendas, cuando tú ibas y decías, bueno, pues en esta casa, en el número 90 de la calle República de Uruguay, vivió don Juan Manuel de Solórzano y Villegas, privado del Marqués de Cadereyta, ¿no? Y a las 11 de la noche salía y te preguntaba la hora, ¿qué hora tiene? Las 11. Dichoso usted que sabe la hora en que va a morir, ¿no? Empezaba a estudiar por qué daba miedo. Ahorita te das un rol por la calle de Uruguay, está perfectamente alumbrada, ¿no? Está llena de gringos borrachos, que no sé si sepa, que había comunidad, pero el centro es de los gringos a partir de las 10:30 más o menos, ¿no? Hay mucha banda de otros países, pues aprovechando, ¿no? La belleza de nuestro centro histórico. Y decía, pero ¿por qué no está dando miedo, no? Ah, bueno, pues está el recurso de la noche. En la noche no es la misma, entonces la noche es histórica. A ver, vamos a ver en la escala de Bortul cómo estaba la situación de la contaminación lumínica en el siglo XVII, donde se contó esta historia. Ah, pues vamos a ver. Ah, ¿qué te crees? Que estaba en grado cero. Es decir, que había una noche perfecta. Lo que ahorita tú puedes ver en el desierto de Sonora se veía en la Ciudad de México en pleno octubre o septiembre. Ya. Ah, ok, ya entiendo. Primero tenemos una noche perfecta. ¿Con qué se alumbraban? Ah, pues se alumbraban con ceras y con aceites naturales como el aceite de castor. Ok. Entonces, ¿esto qué tipo de contaminación lumínica te daba? Ah, pues te daba una contaminación lumínica del 1, dentro del 0, Enrique. Dentro del 0 queda la Ciudad de México, te daba una contaminación del 1. ¿Y con cuál? Bueno, pues si era comitiva, pues salían con antorchas. Ah, ok, la antorcha, ¿cuánto te da? No, ya te da un grado 2, te da un grado 3. Es decir, que a lo que más aspiraba un novohispano a ver en la noche, en el siglo XVII, donde se contó esa leyenda, era aproximadamente 10 metros adelante de él. Entonces, si a ti te salía un güey a las 11 de la noche diciéndote, disculpa, ¿qué horas tienes? Sí te daba miedo. Sí. ¿Sí me entiendes? Y a eso añádele que las revoluciones científicas del siglo XVII y XVIII llegaron a la Ciudad de México a mediados del siglo XIX, junto con el pensamiento positivista, ¿vale? Entonces no tenían de dónde agarrarse más que de la religión. ¿Por qué da miedo una leyenda? Porque es histórica. No te puede dar miedo una leyenda actualmente porque ya dominaste la luz. En mi tesis doctoral lo insisto, que prácticamente cada capítulo digo, gracias a la segunda revolución industrial y a su entrada a finales del siglo XX en México, porque llegó 40 años después acá a la Ciudad de México, se empezó a dominar el espacio nocturno y gracias a que se dominó el espacio nocturno empezaron a desaparecer los fantasmas, ¿no? Ya solamente se quedaban en espacios muy aislados, ya no estaban en la ciudad. Entonces, por eso las leyendas dan miedo. Ahorita, las prácticas de campo van encaminadas a otro lado, mi querido Enrique, ¿no? Las leyendas se quedan más como estos estudios. ¿Hasta qué punto y por qué daban miedo? Habría que preguntarse, ¿no? La gente que hace estos estudios. Hay gente que no, ¿eh? Hay gente que dice, yo me quedo en el análisis literario y a partir de ese análisis puedo hacer un texto formidable. Y lo hacen, ¿eh? Les queda muy bonito. Pero como historiador y antropólogo, te digo que a mí el segundo camino, el por qué da miedo, me gusta más. Me gusta más. Y por eso, cada que veo trabajos como el de Guillermo del Toro, en donde se ve, por ejemplo, en El Espinazo del Diablo, se ve que hizo un trabajo impecable, histórico, cómo se alumbraban, cómo estaba la situación, el tipo de noche que hay, no sé si te has fijado, seguramente lo has hecho, pero eres un experto, ¿no? El tipo de noche que maneja
en esa película es formidable. Entonces hace un trabajo histórico que es el que se tiene que hacer en la historia, fíjate. Sí. Hay quienes dicen justamente que les dan más miedo los vivos que los muertos, ¿no? Y mencionaba ahí al Hombre Araña, que viene siendo parte de uno de los mayores monstruos y feo, que es el ratón, ¿no? El ratón Miguelito y todo lo que compone, un ratón rabioso. Estaba viendo hace unos días que ya le pusieron Cocolombia, ¿no? Que es Encanto, y que me da mucha gracia porque yo aseguro que alguien leyó ahí en alguna librería la tapa de un libro de Gabriel García Márquez y leyó realismo mágico y dijo, ah, claro, Colombia, magia, y entonces ya, como que salió Encanto y se les ocurrió eso. Claro. Eh, pero estaba pensando un poco en todo este embate pues sí, en esta sección, y ya aludiendo al marxismo y demás, del maldito capitalismo, está esta amenaza de ir haciendo suyos en este marco de una apropiación cultural, leyendas, mitos, todo eso está en peligro y así como los sonidos, y así como sí, los colchones y todo eso y algo que de fierro que venda estará desapareciendo en algunos años, está en peligro nuestros mitos y demás, y a favor de todo este embate cultural también, y mencionando también estos que están atraídos por los likes y que en ese afán terminan desvirtuando y destruyendo pues, elementos que son nuestros. Es también un legado cultural. Mira, yo veo muy peligrosos ahorita a los youtubers que hacen este tipo de cosas. Los veo peligrosos en el aspecto de que hay gente muy metida, ¿eh? O sea, no quiero generalizar. Gente muy metida que dice, bueno, yo quiero generar un contenido que asuste. Entonces, a partir de eso, genero ambientes, y les ha ido muy bien. Creo que esos están muy bien. Pero la gente que comienza a mercantilizar la situación y, ya somos una comunidad de tantos mil personas. No, no son una comunidad. En primera, no son una comunidad. Una comunidad tiene tradiciones, tiene respeto, tiene empatía, tiene ganas de que el otro salga adelante. Tú, las únicas ganas que tienes de salir adelante son tuyas, no te importan los demás. Para ti son números. Entonces no le digas comunidad algo que no tienes ni la más remota idea que es, ¿no? Eso sí los veo peligrosos. No quiero decir que sean todos iguales. Hay un gran número y surgen constantemente más. Esos sí son peligrosos. Lo de Walt Disney yo creo que empezó desde sus inicios, mi querido Enrique, empezó robándose historias de los Sí. hermanos Grimm y de Andersen, pero también tuvo no hay que ser de cierta manera injustos con ellos porque también construyeron todo un imaginario de Sí. cómo se imaginaba la gente, al mago Merlín, a Cinderella, a todo este tipo de personas. O sea, empezaron a construir cosas que actualmente, pues, se quedaron en la sociedad de consumo del siglo XX. Entonces, hay que entenderlo también allá. Y de que se pierdan, no creo, ¿sabes? No creo que se pierdan. Se van a ir transformando, pero habemos guardianes de la memoria, ¿no? La diferencia entre una persona que hace contenido para volverse famoso y una persona que ama y respeta profundamente este tipo de trabajos es que unos somos guardianes de la memoria y los otros son vendedores de pócimas del viejo oeste, ¿no? Y a mí me importa más que se grabe la voz, que la gente entienda la situación en la que estaba pasando la persona. El día de ayer, por ejemplo, platicábamos con un reportero de Misterio, Johanan Díaz Vargas, que es una de las personas referentes en el periodismo de Misterio, y cómo contaba la situación, cómo lo hacía, lo que tiene que pasar para tener a sus informantes. Todo, nos contó un montón de cosas que yo creo que ese espacio, por pequeñito que sea, si llega de manera accidental a escucharlo, alguien que escucha este tipo de consumo masivo de historias que nada más están fabricando para ganarse gente, yo creo que sí los dejas pensando un ratito, ¿eh? Yo quiero pensar qué pasa. Y cuando ocurre que la gente se topa con un verdadero guardián de la memoria, yo creo que algo cambia en él. Sí es verdad, sí tengo que preservar mis historias. Yo molesto mucho con eso.
Digo, cuénteme las historias de su familia, pues es la primera historia. Claro. La primera historia, la historia inmediata de uno es la historia de dónde viene. ¿Y de dónde vienes? Pues de tu familia. Entonces, que te cuenten que al abuelo un día se le apareció tal, o que a la abuela un día le pasó tal cosa, pues eso te vuelve, o sea, preservar y fomentar ese tipo de cosas, eso sí te hace un guardián de la memoria. Lo demás, pues es pura vanidad, ¿no? Y haríamos bien justamente nosotros mismos, pues sí, ser los guardianes de la memoria de nuestro propio núcleo familiar, ¿no? O sea, justamente resguardar eso y que quede también como un legado. Maestro, usted mismo, y antes de despedirnos, porque no quiero dejar de irme sin platicar de ello, su espacio, usted ha estado haciendo un trabajo de difusión muy importante, justamente todo esto que hemos estado hablando en sus espacios en podcast, en video. Cuéntenos un poquito de eso y cómo le ha ido con la experiencia y pues también los poquitos escuchas que puedan encontrar en este espacio, pues que se sumen a su espacio. Y me gusta mucho eso del cuidado también de la palabra comunidad. Me acordé de Marta de Baile, que ella sí es directa, ella dice cuentavientes, literalmente no se va por las ramas, ¿no? O sea, son cuentavientes, le generan ahí números y demás, y no los otros como de comunidad, ¿no? Que se banaliza inclusive la propia Claro, palabra. claro, claro. Bueno, pues el primer punto es ese. Yo creo que a raíz de la pandemia fue cuando retomé el trabajo, ¿no? Retomé el trabajo del podcast. Yo estaba muy bien en las calles, trabajaba en el fideicomiso, trabajo actualmente todavía en el fideicomiso, llevo a cabo los recorridos del centro histórico y bueno, pues a partir de ahí hablábamos de la historia, de las leyendas, fantástico, jugábamos, tratábamos de que se generara la idea de comunidad entendiendo, ¿no? Como empatía, ¿no? Entre los otros y cuidarse los unos a los otros, profundizar un poquito más la condición humana, ¿no? Es más o menos como que el objetivo principal de mi trabajo. Y llega la pandemia, se tiene que cambiar el formato y lo cambio al podcast, que ya lo había ensayado en algún momento, porque yo soy de la generación que escuchó a Olayo Rubio, ¿no? Entonces, Sí. gracias a Olayo siempre traje la idea, de hecho es uno de mis sueños, ¿sabes? Hablar un día con Olayo, trabajar un podcast con Olayo, espero que se me haga algún día. Chócalas, hay que hacer ahí un club de Toby porque sí, somos muchos que ahí Era viene su nueva película y demás y hace un trabajo extraordinario en Convoy, por cierto, para que lo sigan también. claro, 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 claro. Vale la pena esos 80 pesos que paga uno, valen la pena, porque Sí. lo que hace Olayo es como escuchar al padre del podcast en México, nada más. Entonces, se me vino la idea, ¿no? De hacer el podcast. Dije, bueno, pues vamos a hacerlo. Y en un primer momento fui muy descuidado, mi querido Enrique, ¿no? Yo me preocupaba más porque la gente pues generara identidad, generara comunidad, generara empatía, generara lazos, ¿no? En donde yo no fuera el principal, sino que fueran ellos los principales. Y bueno, descuidé muchas cosas técnicas, ¿no? Como hacer un programa de YouTube, por ejemplo. ¿No? Nunca me pasó por la cabeza porque yo tenía la idea de que lo importante era hacer identidad y comunidad. Y se logró. Actualmente yo creo que somos los que somos de personas que escuchan domingo tras domingo a las 10 de la noche el programa, pero esas personas que somos auténticos. No somos personas que nada más estamos ahí, no, generamos identidad, nos conocemos, sabemos en muchos de los casos, la gente que toma la palabra en los grupos de Telegram o en los espacios que tenemos en Facebook y eso, sabemos que no vamos a ser criticados, sabemos que podemos contar con el otro hasta cierta medida, sabemos este tipo de cosas. Descuide lo demás, mi querido Enrique. Ese fue un error. Actualmente lo veo y lo digo en voz alta para que la gente que tenga un proyecto parecido no lo descuide, porque después les va a pasar lo que me pasó a mí, ¿no? Que llegan grupos, varios, no estoy hablando de uno en particular, llegaron varios, y pues llegaron pues, con piel de oveja y terminaron siendo pues, unos lobotototes, ¿no? Entonces, bueno, no,
son fallas en el sistema, todo sistema tiene fallas, pero la situación es que domingo tras domingo hacemos comunidad. ¿Y a partir de qué la hacemos? Pues a partir de lo fantástico, a partir de que nos gustan contar historias, sabemos que nuestra familia cuenta historias y que se define a partir de esas historias. Eso también es muy importante. Entenderte como alguien que no tiene la razón es algo muy difícil en una sociedad en donde te enseñan que debes de tener la razón, ¿no? Por eso tantas peleas, por eso tanta discrepancia familiar, ¿no? Todo el mundo quiere tener la razón, nadie tiene la razón, ¿no? Todos somos contingentes, ¿no? Esa es la verdad, pero siempre va a haber problemas de este tipo. Y bueno, a partir de lo fantástico es nuestro eje fundamental. Entonces hacemos este tipo de cosas, me cuentan sus historias, hablamos ayer, por ejemplo, de abducciones, ¿no? Las abducciones que obviamente la gente cuando escucha a una persona, oye, pues es que a mí me abdujeron, pues lo primero que sale es que este güey está loco, ¿no? Lo primero que vas a pensar. Y después, platicando, pues te está hablando de un secuestro. O sea, no te está hablando de cualquier cosa, ¿no? Tiene el modus operandi de un secuestro y probablemente tenga secuelas psicológicas como la del secuestro. ¿Y qué pasa si va más allá de lo que te está contando y hay algo detrás de esa historia, ¿no? Entonces lo sobrenatural ya tiene sentido, ¿estás de acuerdo? Ujú. ¿No? Como muchas de los miedos nocturnos que cuentan los niños que terminan siendo otras cosas. Entonces, este tipo de situaciones nos permite sensibilizarnos con el miedo, entender que decir a mí me pasó algo, algún evento sobrenatural, es decir, tengo miedo de algo. Y este miedo de algo me posibilita esconder o trascender cierta cosa, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos cada domingo, ¿no? A partir de la historia, a partir de la antropología, que son pretextos, mi querido Enrique. Realmente lo que queremos es ser humanos, ¿no? Ese es el primer punto de mi trabajo, ¿no? Ser humano y ser empático, y ya lo demás es lo de menos. Pues ahí está, maestro, la invitación. ¿Dónde lo pueden escuchar? Además los domingos que luego son un poco descuidados en los medios para tener contenidos que de repente uno anda ahí cachando. ¿Dónde podemos seguirle los pasos? Maestro, que además, yo siempre lo digo, si algo la pandemia en este círculo ha enseñado algo, es que si sumamos, somos más y más fuertes. Entonces, escuchen Claro. al maestro Jesús Campos. ¿Dónde? Muchísimas gracias, Enrique. Yo estoy bueno, si quieren platicar conmigo, me tardo un poquito, colegas, ténganme paciencia, como dice aquel. Estoy en el Twitter como @chuy_campos. Generalmente me mandan mensajes. Les voy a pedir una disculpa anticipada. Soy muy malo para leer mensajes. Malo, malo, malo. Terriblemente malo. Tengo problemas, incluso hasta matrimoniales, porque no leo mensajes, me cuesta mucho trabajo, pero los leo. A final de unos cuantos días los leo, ¿no? Entonces, toda aquella persona que me haya mandado un mensaje, tenga por seguro que algún día se lo voy a responder. Ahí podemos platicar. Chuy-Campos. Funciona más con los tweets, fíjense. Si me arroban, ahí como que digo, ok, podemos platicar, ¿no? Me tardo también, pero no tanto. Me pueden buscar como @Chuy-Campos en Twitter. En YouTube, como El Sensacional de Historia Mexicana, es un canal que apenas tiene unos meses, ¿no? Que lo estoy construyendo ya con toda esta métrica mercantilista, ¿no? De esta sociedad toda hambriada que hay en el YouTube. Ya estoy construyendo de ese tipo, ¿no? Está El Sensacional de Historia Mexicana y también tenemos en Spotify El Sensacional de Historia Mexicana, también ahí nos pueden escuchar, son los programas del domingo, y tengo otro programa que rescata las historias que ustedes me cuentan a través de sus mensajes de WhatsApp. Espero que esto no me lo vayan a piratear, mi querido Enrique, porque ya me han pirateado todo, ¿no? Que recupero las historias y las adorno, ¿no? Es la historia y después doy la explicación. Esos están en el mismo Spotify como fantasmalogía, ¿no? Son los fantasmalogías, ¿no? Ahí se van a encontrar relatos de la comunidad. Y bueno, pues en el Facebook, que es a donde tengo más presencia, que es en el Congreso Internacional de lo Sobrenatural, en el Congreso Internacional de Magia y Hechicería, y en Intervención Histórica, que es el proyecto de divulgación histórica que tengo junto con el Fideicomiso del Centro Histórico. En todos estos espacios estoy, ¿no? Entonces, pues yo deseoso de que le caigan.
Pues ahí está, inlocalizable no está. Maestro Jesús Campos, le agradezco mucho por todo este tiempo, por estos minutos, de verdad. Yo y mis escuchas y sus escuchas también, porque son ya suyos, lo disfrutamos muchísimo y le deseamos mucho éxito con todo lo que emprenda. Y no, yo finalmente creo que sí, o sea, existen todos estos medios, sí. Pues sí, los poco creativos ahí se piratean las cosas, pero yo creo que siempre se distingue el contenido, o tengo la esperanza de eso. Entonces, pues nada, maestro, muchas gracias y mucho éxito en todo lo que emprenda. Yo, la verdad, muy agradecido, mi querido Enrique, de la invitación y las veces que me invites, las veces que estoy contigo, hermano. Muchas gracias por tener consideración con mi trabajo y bueno, pues estamos platicando para otra ocasión. Pues lo invitamos para platicar de Guillermo del Toro. ¿Qué le parece? En algún otro próximo programa, en otro espacio que tengo de cine e historia, y platicamos ahí del gran Guillermo del Toro. Perfectísimo, yo apuntado, hermano. Muy bien, pues nosotros nos vamos a lo que sigue, que son las recomendaciones. Seguimos en esto que es mi podcast. Ya regresamos. Nuestra recomendación para el fin de semana. La recomendación para este fin de semana es que acudan a ver Marry Me o Cásate Conmigo. Sí, así es, la película que hermana a Maluma, Jennifer López y a Owen Wilson en una cinta que seguramente ahorita escucharán y dirán, ¿qué? ¿Cómo que estás recomendando eso? A ver, dentro de lo que trata la película, que habla un poco sobre toda esta superficialidad de relaciones a nivel de estrellas, ¿no? Es una pareja, la de estos personajes de Jennifer López y Maluma, que lo que hacen es casarse aprovechando todo su mercadotecnia frente al público y atrayendo al mismo en una historia de amor ficticia y muy superficial. Sin embargo, a partir de eso es donde se pone un poco interesante la trama y es donde aparece el personaje de Owen Wilson, que por cierto daría mucho de qué hablar y haría una serie justamente de episodios sobre el por qué resulta tan atractivo siempre para el cine romántico una personalidad como Owen Wilson. Pero bueno, el tema es que dentro de esa superficialidad que al inicio se nos va mostrando de la película y que la verdad aleja un poco, a mí lo hizo así en manera particular, conforme va avanzando, creo que sin ir tanto a mucha profundidad, entrega un elemento que termina siendo interesante. Además de que, la verdad sea dicha, la relación entre Owen Wilson y Jennifer López como actores termina reflejándose en favor de la historia. Esa es la recomendación para este fin de semana, aprovechando sobre todo que hoy, el día que se lanza este episodio, es 14 de febrero, para que ustedes acudan a observarla. No dejen de ir y de comentarla. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com/Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Sé parte de esta comunidad. @EnriqueFAMX en Twitter. Y así es como termina este episodio. Les agradezco mucho por su compañía. Muchas gracias a mis Patreon, muchas gracias Claudia Villegas, muchas gracias Ligia Plácido y muchas gracias una vez más a ustedes por sus escuchas. Ya saben, si les gustan estos esfuerzos sonoros, no dejen de compartirlos y si les gustan muchísimo, ya saben, patreon.com/Enrique Figueroa MX. Tengan ustedes una muy linda semana. Seguiremos subiendo mucho material. Se viene un episodio para la gente que escucha este episodio el día en el que se lanza uno especial, el día jueves, y para la gente que nos escucha en el futuro, pues estén checando todo lo que hemos estado haciendo en este pasado, pues sí, lleno de mucho contenido, de mucho material. Estamos ya encaminándonos al primer aniversario de este podcast y como siempre se vienen cosas interesantes. Sin más, yo me despido. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya. Que tengan ustedes una muy linda semana. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.